Que el Señor les bendiga a los hermanos que nos sintonizan esta tarde, un día especial para todos nosotros. Hoy es un día lunes 25 de julio. En Puerto Rico es un día de festivo. Aquí en la República Dominicana donde estamos, pues es día de labores. Le damos las gracias al Señor que estamos nuevamente al aire a través de la emisora La Voz de Dios, cuyo presidente y líder, director de este lugar es Rafael Vargas. Desde este lugar estamos dando el mensaje del Señor. Y ya hace unas semanas atrás estuvimos aquí dando también algunas primicias dentro de la línea profética, desde donde se está llevando el mensaje puro y se está expresando todo lo que dice la Escritura sin quitarle o añadirle a la misma. Le damos las gracias a todos los hermanos que nos sintonicen y que nos van a sintonizar en el futuro o dentro de Facebook o YouTube, donde se estará proyectando este mensaje. Importante para nosotros siempre es la presencia del Espíritu Santo, pues sin la presencia del Espíritu Santo no hay revelación, no hay profecía. Y aunque estén por ahí, pues el Señor lo que quiere es que su pueblo las entienda, las vea, las analice y pueda entender lo que se lee, pues la mayoría de nuestro pueblo solamente lee pero no entiende. Y estamos hablando de momentos muy difíciles y proféticos a nivel de toda la tierra, donde hay angustia en todos los lugares de los países, en todos los lugares. Aquí en Santo Domingo, Puerto Rico, en todo Estados Unidos, en Europa, puesto que no están precisamente buscando un hombre, sino a ver cómo pueden solucionar los problemas que están llegando a todo el mundo a través de terremotos, de plagas, de epidemias, de mortandad que ni siquiera se pueden imaginar las personas de dónde salen. Infinidad de cosas que nos tienen un poco turbados. Y obviamente sin buscar solución, aún teniendo la solución que se llama Jesucristo, el cual es el que nos dice, ¿verdad? Que cuando estemos en angustia, pues nos oremos para que entonces nos dé el entendimiento que se necesita y la fortaleza, obviamente, porque el mundo está enfermo. Y hemos estado presentando, en esta noche vamos a estar presentando los 33 milagros de Cristo que el maestro hizo en su corto ministerio. Su ministerio solamente fue prácticamente de 7 meses con 18 días, incluyendo los 3 días que había muerto y resucitó. Eso está en los 4 libros, ¿verdad? En Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan. Todo es lo mismo, lo hemos unido, hemos puesto todos los libros juntos, con los mismos milagros, con los mismos detalles, y todo indica que su ministerio no fue de 3 años, como dice mucho por ahí. Adjudicaron cosas que no existen. Lo primero es que en simplemente 7 meses y 18 días, nada más, ya el Señor no toleraba a la mayor parte ni siquiera de los fariseos, de los saduceos y de todos los feos y de toda esa gente de la misma casa del Señor que siempre estaban hostigándolo. Imagínense ustedes si él hubiese estado en 3 Pascuas. Él dice, la escritura dice claramente que él estuvo solamente con ellos en una sola Pascua, no en 3. Porque 3 significa que son 3 años. Porque la Pascua es una vez cada año. Y solamente él estuvo en la única. Ahora, Cristo estuvo en carácter personal antes del ministerio en 29 de ellas. Participó, aún desde niño que lo llevaron, ¿verdad? A esta fiesta. Y estas fiestas de Pascua son en las casas, no son en las iglesias, como la gente cree. ¿Sabe? Creen que todo es en la iglesia. En la iglesia dijo el Señor Jesucristo que mi casa es casa de oración y nada más. Pero todo lo llevan al templo para precisamente ponerle levadura, donde no debe de haber levadura, ¿verdad? La levadura es manchas, detalles que salen en el pan, ¿verdad? La costra verde esa que sale, que se está dañando. Eso es lo que están haciendo dentro de nuestros templos, llevando cosas podridas de afuera
para contaminar lo que es sagrado y santo. Así está la situación en el mundo entero en estos momentos, mayormente en la Iglesia de Cristo. En el día de ayer hicimos un programa donde la parte final pues tuvimos un problema, ¿verdad? Que el video salió virado. O sea, el audio se oye bien, pero salió virado. Porque pues no nos percatamos de que el técnico que había estaba virándolo sin darse cuenta. Pero lo excusamos porque no se dio de cuenta. Y, y nada, vamos a tratar de repetir esa parte para que la puedan entender más claro y la puedan ver ahora directo, ¿verdad? Y en vivo también, de la misma forma. Estoy un poco pausado porque Marisol pues ya me dijo pausado, pausado. No hayas oro. Tienes hasta el viernes para terminar el mensaje. Y le estoy haciendo caso. Así es que nos vamos a ir ligero porque queremos que se entienda la escritura. Hablamos en el día en la noche de ayer de que Moisés murió el 7 de febrero. Para muchos algo inconcebible, para muchos creen que es una herejía o para muchos creen que le añadía la escritura. Que van a oír este mensaje por primera vez hoy. Pero como ayer se leyeron los versos, podemos ver claramente que lo que hemos dicho es real. Que no estamos añadiendo, lo único que el Señor puso la clave en los días de luto. Más otros días más que el Señor señala aquí, que los vamos a estar leyendo para que veamos que en realidad lo que hay que leer las Escrituras con el Espíritu Santo para que Él nos diga aún cuando uno tiene el deseo. Yo siempre deseaba saber cuándo era que Moisés había muerto, porque murió de 120 años. Y sabemos la fecha de su nacimiento y sabemos cuándo murió también, pero no sabíamos el mes o el día, no sabemos la hora, qué hora murió, eso sí no lo sabemos. Pero sí sabemos, según el récord que vamos a mostrar ya mismo, que murió un miércoles 7 ¿de qué mes? De febrero. Y vamos a verlo claramente cuando los numeritos nos van a llevar directamente a una conversación del Señor con Josué. Y por eso que le digo, todo el mundo tiene que tener la presencia del Espíritu Santo precisamente para lo que estamos hablando. Para que si algún pastor de esta república que oiga este mensaje más luego quiere verme en persona y quiere indagar sobre el asunto o sobre cualquier cosa de la que hemos hablado de la profecía y todo lo demás, contacten al pastor Rafi Vargas y él los reunirá. No venga uno solo, que vengan todos. Pues, entonces me hacen llegar acá, venir hasta a Santo Domingo y entonces hablaremos ahí face to face. Eso está, la invitación abierta. Solamente vamos a traer al Espíritu Santo aquí al lugar. Porque Él va a estar con los que le honran. Eso está establecido en su escritura. Pues vamos a empezar y le voy a pedir al hermano Isaías, ¿verdad? Casi nunca me presento porque casi todo el mundo me conoce. Y a Isaías pues también lo conocen en todos los lugares. Pero es Isaías Acevedo, el que me ayuda. El compañero fiel al Señor primero y después a lo que hacemos, el mensaje del Señor. Él es el que lee y pues yo escribo y Marisol él la escriba y Elena y Ferdinand le ayudan también a ella a escribir. Somos un grupito de 5 hasta ahora y los demás que están por el lado que nos ayudan para que todos estos mensajes salgan en Radio Progreso, 1410 AM en San Sebastián, Puerto Rico, durante más de 8 años. Y ahora acá con la voz de Dios, su presidente Rafael Vargas, a quien conozco desde que me trajo aquí a la República para dar la profecía, desde el 2011, creo que esa es la fecha, hasta hoy. Y gracias al Señor le ha ayudado a él para que tenga comunicación directa, ¿verdad? Que es estos medios de comunicación para que se difunda el mensaje más a nivel del mundo entero. Estaremos también dando la profecía en el día de mañana porque hoy necesitamos el proyector para proyectar en la pantalla y por lo menos para que recordarle a todo el pueblo qué es el evento y por qué hemos venido a este lugar. Y sobre todo estamos mostrándole el calendario del Señor en la Biblia
y le vamos a mostrar al pueblo todas las fechas bíblicas que están aquí en el libro, las cuales durante 5 días estuve trabajando de día y de noche para mostrarle a todos ustedes, a la Iglesia de Jesucristo, que el calendario que hay que buscar es el calendario de la Escritura. El de Roma no lo busquen porque por ese vamos a estar esperando al Señor toda la vida, porque para los efectos, por ese calendario le añadieron años a Cristo que no tiene. Porque hasta el día de hoy el maestro lo único que tiene son 1973 años con 11 meses y unos días. Le faltan exactamente más de un mes con unos cuantos días, que no los tengo aquí ahora mismo en la memoria, para que cumpla el 9 de septiembre 1974 años. Todo lo que digo se puede corroborar a través del Espíritu Santo, sea desde allá o sea face to face, cara a cara. Todo el que tenga duda puede venir aquí, todavía vamos a estar aquí durante esta semana, y haga el ejercicio que dice el Señor Jesucristo. Porque es que es necesario hacer un ejercicio y es convocar al Espíritu Santo precisamente para que nadie venga a estos lugares a decir mentiras. Y hay que proteger este lugar siempre, porque aquí se está invocando el nombre de nuestro Dios. Y si se invoca el nombre de nuestro Dios, entonces no pueden permitir nadie que venga a decir mentiras o medias verdades tampoco. Esto es o al 100 o al 0. O decimos la verdad o no decimos nada. ¿Cierto? Porque es que no podemos venir aquí a mentir. Entonces, ya les dije a ustedes que Moisés murió el día 7 de febrero y gracias al Señor pude ver eso mientras le preguntaba al Señor durante muchos años, porque yo sé el tiempo que murió. En el año, él murió prácticamente en el año 708, perdón. Él murió en ese año, después de Adán. Y ahí fue que el pueblo del Señor comenzó el proceso de ¿qué? De la conquista de la tierra prometida con Josué durante 30 años. Si ustedes ven bien claro, cuando Josué entró a Jericó, cerca de Jericó, después de la muerte de Moisés, pasaron exactamente unos 34 días, exactamente. Y lo vamos a estar leyendo también ya mismito. O sea que para todo hay una lista. Si ustedes ven claramente que cuando Jesús, que vamos a leer las 33 milagros del Maestro, vamos a ver que lo primero que hizo Cristo fue que convirtió el agua en vino, ¿verdad? Entonces María le dice, ¿qué le dice a su madre? ¿Ah? ¿Qué es lo que le dice su madre a los que estaban allí? Hagan lo que él diga. Él los diga, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? 1302 años antes pasó otro evento con otro joven que también tenía 30 años. Y ese era José. En el año 2229 había declarado a Faraón lo que venía, los 14 años estos de buenos, 7 y 7 malos. Y Faraón le dice las mismas palabras primero que dijo María 1302 años después. Ambos tenían 30 años. José y Cristo también cuando empezaron sus ministerios. Insólito, ¿verdad? Pues lo vamos a leer también. ¿Qué tú crees? ¿Verdad que es tremendo el Señor? Y lo dejó escrito todo desde el principio. Lo que pasa es que la iglesia no lee. Pues Isaías, vamos a leerle lo del sepelio, ¿verdad? De Moisés, en el capítulo de Deuteronomio 34, el 7, 8 y el 9. 7, 8 y 9. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora Josué 1, capítulo 1, versos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra
que yo les doy a los hijos de Israel. Y entonces el 9 al 11, 9 al 11 también, de ahí mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Cuánto tiempo hay ahí entre ese día que murió Moisés hasta cuando el Señor le dice a Josué que preparen al pueblo, que vayan preparando comida durante 3 días ya preparada para que nadie se detuviera en el camino de 3 días para llegar al río Jordán? ¿Exactamente cuántos son esos? Nada más y nada menos que ¿qué? Que 30 días. Le está dando la orden de que se preparen, que dentro de 3 días más ellos pasan en seco el Jordán para que pueda entrar. ¿Qué día? Eso fue el 7 de marzo. El anterior fue el 7 de ¿qué? De febrero. ¿Del año qué? El primer año fue el 2000. Miren eso. ¿2000 qué? 708. Y el otro es 2707. Eso fue un plazo de simplemente el final del año con el año nuevo. Porque Israel entró a la tierra prometida precisamente en el 2708. Y Moisés murió un mes antes. Un mes antes. Y el Señor le pidió al pueblo que lo honraran. ¿Verdad? No se movieron del lugar hasta tanto hubieran pasado los 30 días. Exacto. ¿Viste qué tremendo es el Señor? Honró al que lo honró. Eso fue lo que hablamos anoche, ¿verdad? Gigi Ávila hizo mucha honra al Señor y lo querían sepultar el mismo día. Bueno, que Moisés lo sepultaron el mismo día, pero era porque Satanás lo quería. Y está en el valle de Moab. No sabemos el lugar donde está porque lo dice la Escritura, pero ahora sabemos que murió el día 7 del mes número 12 de Dios, febrero. Porque para la iglesia febrero es el número 2 actualmente, pero ese no es el calendario de la Escritura. Estamos en el calendario de la Escritura, que lo vamos a estar viendo con todo ese enjambre de fechas y de detalles bíblicos que se van a quedar atónitos. No lo van a ver de ningún pastor, a menos que Rafi Vargas comience a discutirlo con el pueblo desde aquí. Porque esta emisora se llama La Voz de Dios y él no puede callar la voz de Dios. Porque si él calla la voz de Dios, que le puso el nombre, lo van a callar a él. Él tiene un tremendo problema. Tiene la bendición más grande que pueda enfrentar él en su vida, a nivel de todo el mundo, dándole lo que es este mensaje. Porque si el mensaje fuera mío, pues diría Efraín Rodríguez, ¿cierto? Pero el mensaje dice Dios todo el tiempo, ¿no? Y tú tienes que tocar lo que es de Dios, no lo que es de Efraín Rodríguez. Y este mensaje es la voz de Dios. La voz de Dios significa que tú tienes que ir a la Escritura 100%. Y que tú no puedes aguantar nada de lo que esté aquí. Y aunque tú no lo creas, está en la Escritura. Porque muchos vieron los milagros y no los creyeron. Y se apartaron y se perdieron. Y en las cosas del Señor es así. Nosotros tenemos que estar claros. El presidente de esta emisora le puso el título La Voz de Dios. Y él no va a callar la voz de Dios. Porque si yo hubiese callado el mensaje durante 49 años que estuve oyendo, me quedé callado. Pero él sabía que yo iba a hablar al final. Por eso me dejó vivir. Por eso me quebrantó la salud y todo lo demás. Y todos saben lo que me hizo. Por eso estoy aquí. Y Rafi Vargas pues tiene tremendo compromiso y tremendo problema encima. Porque tan pronto nosotros nos vayamos de aquí, este mensaje va a salir en vivo al mundo entero. Y si no se difunde como está en la Escritura, y si estas fechas bíblicas no se le dicen al pueblo para que sepan que estamos en otra fecha,
No estamos en la fecha que dice la iglesia romana. Estamos en otra fecha. Para poder ver al Señor Jesucristo estamos en otro calendario, el que vamos a estar difundiendo en estos días. Y ese calendario tiene detalles, tiene meses, tiene días, tiene horas, tiene días de cuando nuestro Dios bajó al monte Sinaí. Porque si yo le preguntara ya a él ahora mismo cuándo fue que nuestro Dios bajó al monte Sinaí, quizás me va a decir no lo sé. Pero después de hoy él va a ver todas las fechas y va a saber que fue exactamente el 17 de mayo, a las 6 de la tarde que comenzó a bajar. ¿Qué año era ese? Nada más y nada menos que el 2668. O sea, exactamente ¿cuántos días de haberle hecho salido de Egipto? 60 días exactos. Más los 3 días de espera, ¿cuántos son? 63 días exactos bajo el Señor. 63 es el número bíblico. Después de la semana, ¿qué? 62 de Cristo. El Padre bajó a la tierra y de ahí ese mismo día 17 entregó los 10 mandamientos. Casi nadie lo sabe, ¿verdad? Porque como borraron el Viejo Testamento, ya eso pasó. Pero pasó tanto que no saben que el Señor viene por ese calendario, por el calendario viejo, por el de los 10 por los de los 39 libros que están borrando los pastores. Ahí están todas las profecías todavía. Y sin embargo, Cristo vino a certificar que Él no venía a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpliera. Pero la iglesia abrogó todo eso. ¿Sabes? Lo que no hizo Cristo lo abrogó la iglesia. Solamente cogieron de los 39 libros, cogieron a Malaquías, al que le convenía, al único que le garantiza los diezmos, a los levitas, y se lo quitaron a los levitas, a los pastores. Está ahí, y está el estudio de arriba abajo. Pero como los ciegos quieren seguir siendo ciegos, claro que tienen que sustentar a los pastores. Porque aun cuando no había pastores en el tiempo de Jeremías, ni de Daniel, ni de ninguno de los profetas, ni siquiera de Isaías, no habían pastores. Ya ellos estaban anunciando que en el futuro iban a haber pastores de hombres, no de animales. Ya ellos, mira, estamos hablando de más de 2 o 3 mil años. Antes, ya ellos estaban anunciando que iban a haber pastores, que iban a pastorear personas de 2 piernas, no animales de 4 patas, ¿verdad? ¿Vieron qué tremendo es el Señor? Es único. Pero a ellos no le entregaron a Malaquías. Malaquías solamente para la nación de Israel. De ahí no puede salir el diezmo, porque tampoco lo pueden dar al día de hoy porque no hay levitas. Y los que hay simplemente están en práctica. Ahora mismo esperando que se haga el tercer templo para entonces, para el 2045 de este tiempo, del calendario romano, entonces Miguel se va a mover de lado, va a salir de la entrada principal del templo, porque a Miguel es que habla el Señor aquí en Daniel capítulo 12. Él es el que custodia el lugar sagrado hasta ahora, pero que en realidad el templo todavía no está, pero él custodia la nación de Israel. Y cuando se haga ese tercer templo, entonces él estará allí en la entrada, esperando al anticristo para dejarlo entrar. Porque el Señor le va a decir, muévete. Eso es todo. No es que se lo va a llevar para ninguna se queda, que se mueva para que entre, porque él es el comandante en jefe de las tropas del Señor en Israel, en toda la nación. Eso la iglesia no lo sabe, no le importa. Como digo yo en Puerto Rico, un comino no le importa. Pero a mí me importa. Y yo voy a decir la palabra como está clarísima aquí. Así que he dicho estas introducciones, no saben la fecha, pues se las voy a dar toditas. Y el pastor Rafael Vargas es la persona encargada de custodiar estos documentos. No es guardarlo ahí. Él tiene que darle seguimiento. Porque él tiene la encomienda que yo tengo en todos mis hombros, como Josué y Moisés tenían en sus hombros, ¿verdad? Enseñar al pueblo y llevarlo al lugar de la tierra prometida. Pues Rafi Vargas y yo también tenemos la misma responsabilidad. A mí de decir las cosas y a él que está usando la voz de Dios. Tremendo problema tiene Rafi. Él debe estar oyéndome, ¿verdad, Isaías? Sí. Cierto, ¿verdad, Yael? Y el mundo entero me debe estar oyendo. Tremendo problema tiene tu padre. ¿Cierto? Pero eso es algo grande.
Porque cuando Dios escoge a alguien para algo es bueno. ¿Sí o no? ¿Verdad que es bonito? Es bonito que el Señor te diga, aun cuando tú no pediste cosas, te las dio. No es no es para hacer negocio. Dios provee todo el resto. Pero a la misma vez para salvar a mucha gente y sacarlos de la ignorancia. Y desde esta nación que el Señor ha tratado con ella tantos años, que está más corrompida ahora que nunca antes. Y no es lo del mundo, es la iglesia del Señor la que está corrompida. Idéntico a Puerto Rico. O sea, los días son muy difíciles para todos nosotros, pero todos los juicios vienen para la iglesia, que es la más que tiene el énfasis, porque conocen la verdad y la escondieron. Vamos a la fecha, vamos a la que te tocaba decir ahora. Era la... Vuelve a la... Exactamente. 19. Sí. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Exactamente. Y, ok, ¿estamos ya en qué día? Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, el día 10 de marzo. El mes primero en el calendario de Dios para todos los pentecostales y los que no son pentecostales, en la Biblia se va a mantener el orden de que este es el primer mes del calendario de Dios, en marzo. Ustedes no saben, la iglesia no sabe que 33 presidentes de Estados Unidos juramentaron el 4 de marzo su juramento desde el principio de la nación de Estados Unidos. 33 presidentes juramentaron exactamente el 4 de marzo. Precisamente es como decir honrando el año calendario de Dios. La iglesia no lo sabe. Después de tiempo, entonces Roma se dio de cuenta y comenzaron a cambiarlo para el 20 de enero. El resto de los presidentes lo han juramentado, los otros creo que son 14 o 13 por ahí, han juramentado el 20 de enero, lo que es en el primer mes calendario de Roma, pero los demás estaban en el primer mes calendario de Dios. Pero los han cambiado, han tratado de cambiar todas las reglas. Pero estamos en eso también, ¿verdad? Son cosas muy difíciles, pero la iglesia no las quiere entender. Significa esto que el día 10 ellos pasaron en seco. Pero si vemos claramente, damos hacia atrás, el Señor le está hablando a Josué el día 7. Preparen comida por 3 días. Porque el día 10, precisamente, ya estarán pasando el río Jordán. Y prácticamente estamos hablando de 4 días, prácticamente. Y si vamos hacia atrás hasta el día exactamente 7 de febrero, que fue el que murió Moisés, entonces tenemos ¿cuántos días hay? 30 y qué? 33 días. ¿Es así o no es así? O 34 días. Ese es el espacio. Ustedes sumen para que ustedes vean el calendario de Dios como es. El Señor te está diciendo y le está diciendo a la iglesia de Cristo que hay una fecha para todo. Y hay una fecha para el regreso de Cristo. Lo hemos dicho en esta semana, lo hemos hablado desde hace tiempo, desde Puerto Rico, lo hemos dicho en todas las emisoras, porque es así. ¿Qué sucede? Cuando el maestro vino y visitó como el príncipe de los ejércitos de Jehová a Josué, precisamente fue ¿en qué tiempo fue? ¿Qué dice aquí? Isaías comienza a leer el verso 2 del capítulo 5. Vamos a ver cómo fue que el maestro llegó. Y vamos a ver cuándo fueron circuncidados los varones que no habían sido circuncidados dentro del desierto. Porque es la historia bíblica. Eso sin contar las referencias que están aquí dentro. O sea, mira a ver si la Pascua coincide precisamente la de marzo previo con la muerte de Moisés. ¿Y cuántos días pasaron? Yo te los digo ya mismo. Sigue leyendo desde el 2 precisamente hasta el 15. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados
y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra por la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Aguanta ahí. 14 días del mes, ¿qué día es? De marzo, miércoles 14. Sí. Es el día miércoles. Esa fue la primera Pascua dentro de la tierra prometida. Sí. Esa es la primera Pascua. Y 7 días de fiesta, hasta el 21, nos lleva 44 días exactos, desde que murió Moisés. 44 días exactos. Es tremendo. Sí. Ese 44 tiene una connotación, pero la vamos a ver después. Sigue leyéndole, porque vamos ahora a ver la presencia del maestro. La voy a terminar hasta el 12. ¿Ah? Sí, sí. Y el primer día de Pascua la celebraron en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas y tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ese fue exactamente el año 2708. Pero ahora, dentro de un chipitito más de días, aparece la presencia del maestro para darle una noticia a Josué. Estamos claramente que la visita del maestro fue en el mes de marzo. Pues sigue, porque él debe estar aquí. Si no, él enviará su ángel con la espada y hará conmigo como hizo con Herodes, ¿verdad? Que lo tocó el ángel y se quedó lleno de gusanos aquí. ¿Cierto? Sí. Yo espero que no venga para acá porque yo no lo he deshonrado, ¿verdad que no? Sigue. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. El líder. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: Santo. ¿Eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Viste? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Viste qué tremendo? En el mes de marzo, en ese mismo mes, aparece la persona del maestro, porque nadie se puede doblar ante ningún ángel, a menos que sea el Señor. Está prohibido. Pero él dejó que lo honraran porque él es el Señor. Estaba clarísimo, ¿verdad? Lo viste bien claro. Pero hoy día se están doblando ante cualquiera. Aparece fulanito de tal y ya se doblan.
y vente y coge esto y di que lo que Dios te dijo para que iba allá sin preguntarle. Porque Josué le dijo, ¿eres de los de nosotros o eres de los malos? ¿Verdad que le dijo algo así? Sí, de nuestros enemigos. Y él sabía que Josué estaba resuelto a pelear con él. ¿Cierto? ¿Verdad que Josué una vez iba como un gallina? Llevaba la espada en la mano. A este lo agarro yo si no es de lo nuestro. Y cuando preguntó, el maestro contestó. Y no se le cae la espada, se le caen los calzones también. ¿Verdad que sí? Es algo hermoso. Sí. Pues no era cualquiera que estaba allí. Pues entonces, si es así, no podemos dejar entrar a este lugar a cualquiera. A nadie. Tiene que venir con la presencia del Señor. Y si marcan, acuérdense de llamar al Espíritu Santo para certificar. Para que precisamente de este lugar comience la parte más importante de este lugar, que es la voz de Dios hacia su pueblo en las Escrituras. Tremendo reto tiene Yael. Y tremendo reto tiene su padre. Porque están comprometiendo la voz de Dios. Y aquí no se puede quedar ni uno callado. Ni uno de ustedes. Porque mientras ustedes hablen, hay prosperidad. Pero mientras se queden mudos, le quitan aún lo que tienen. No entierren el talento. El talento hay que multiplicarlo. Y hay que multiplicarlo para salvación. El resto viene añadido. Vamos ahora a los 33 milagros de Cristo. Aquí sí, vamos a leer acá ahora. Sí, guarda la escritura. Vamos acá ahora. Vamos a ver qué similitud tiene todo esto. Vamos a ver que estos 33 milagros se hicieron solamente en 6 meses con 5 días antes de morir. Lo único que el maestro se quedó 40 días extra después que resucitó, y también pasaron muchos milagros, pero obviamente no tienen detalles de esos milagros. O sea, de ahí no hay detalles de milagros, simplemente hasta antes de morir. Y eso es lo que vamos a estar leyendo. Pues vamos a la escritura, Isaías. Tema: los 33 milagros que hizo Cristo. El agua transformada en vino. Ten cuidado con esto, que si lo hunde se va. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced lo que os dijere. ¿Ese fue en qué mes? Porque el ministerio de Cristo empezó en septiembre. El ministerio de Cristo empezó en septiembre. Porque en septiembre 9 es que el cumpleaños. No es en diciembre 25. Él cumple en el séptimo día, en el mes de las trompetas. Sí. Para que la iglesia vaya marcando el tiempo y escribiéndolo. Sigue ahora. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿Y qué dijo María antes? En el verso mismo, hacer lo que él os dijere. Pégate el micrófono. Sí, su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que él os dijere. ¿Y Faraón? Y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y hacer todo lo que él os dijere. ¿Y cuántos años pasaron? 1302 años. Exactos. ¿Sabías eso? Ahora, no te puedo decir el día y la hora que lo dijo. Pero sí fueron 1302 años. Sigue leyendo. Muchos fueron sanados en aquella hora. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo:
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada de la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre todos será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad no son... Un momento, ¿hay un temblor? ¿No? Yo siento temblando todo esto. Verifica, de todos modos vamos a estar aquí, sigue. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jehová da dominio al rey. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todo lo que leíste anterior, todos esos versos que leíste vienen acompañados del milagro anterior. ¿Viste todo lo que trae? Sí. Diversidad de situaciones, ¿cierto? Inclusive de aquellos que eran de su pueblo. Sí. ¿Por qué traen todas las referencias? Porque la iglesia no ha entendido que no solamente es que hable de uno que sana de lepra o que convierte el agua en vino o lo demás. ¿Por qué? Ellos han creído que solamente esa es la línea. El Señor está hablando en toda la línea profética. ¿Viste todos los textos que leíste? Vienen del milagro anterior. Ahora vas a ver la línea de dónde. De este Jesús, de este leproso que Jesús sana. Jesús sana al leproso. ¿Cierto? Ahora vamos a ver cuántas referencias trae. Okay. Porque este mensaje tiene cuántas páginas. Nada más y nada menos que 56 páginas. Y apenas lleva 7. Así que ya él duerme aquí. No te rías porque entonces no va a terminar. No sale de aquí de verdad. Jesús sana a un leproso.
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y los enfermos de este tiempo a los pastores, ¿verdad? Sí, pero casi no se ven. Los llevan al hospital, ¿cierto? En el hospital se mueren casi todos. Cuando pudieron haber muchos milagros, que no los hay. ¿Ven? Incumplieron. Porque no se predica eso desde el altar. Estás enfermo, vete rápido, búscate una pastillita o una inyección o lo que sea. Cuando podemos ejecutar y no lo hacemos. Sigue. Y saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién puede entender al Señor? ¿Ah? ¿Quién puede entender? Mira todo lo que hay para curarlo. ¿Qué tú crees? A una muerta y una viva. Y la sangre es que, ¿viste? Entonces ahora hay muchas vacunas para sanarte y no las usan. ¿Cierto? Y eso no parece ridículo. Insólito. Para poder sanar a quién? A un leproso, ¿eh? Porque nadie se le puede acercar al leproso. Tampoco nadie se le puede acercar al que tiene COVID, porque se le pega. ¿Sí? No es lo mismo. Pero tenemos al Señor ahora, ¿verdad? No tenemos que usar la sangre de animales ni nada. Ni tampoco la vacuna si es necesario. Pero si no hay que usar lo que haya que usar. Mira todo lo que el Señor está haciendo ahí para sanar a uno. Tú entendiste ese enjambre de cosas, ¿verdad? Que yo me quedo así idiotizado. Digo, Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿Y cómo voy a mezclar todo eso? ¿Verdad que es una mezcla de cosas? Y después tiene que ir al sacerdote. Y los da que hay que traérselo al pastor. A los que tienen COVID. Déjame chequearte desde aquí. Qué tremendo, ¿eh? Ya. Sigue. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Viste? Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con agua, y será limpio. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y 1 loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová el que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa,
y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. ¿En dónde te ponen la vacuna? Con ese mejunje. Dime. ¿Aquí o acá? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Para ayudarte. ¿Qué están haciendo con la vacuna de la llaga esta del mono? ¿Verdad que están buscando medicina ahora mismo a todo lo que da los científicos? A ver cómo pueden combatir esa plaga del Señor. Porque la iglesia se cree que esa plaga la envía el mono, o la envían los chinos o los japoneses. Pero se le olvidó que Dios es el que tiene poder. Mira, hasta eso que parece una simpleza es tan grande para poder sanarlo. Mira todo el sacrificio que hay que hacer. ¿Y quién memoriza eso? ¿Ah? Tiene que buscar una lista exactamente. Mira, ¿cuánto aceite me falta? Tantas onzas. Y mira, la vecilla ese, ¿de qué color tiene que ser? ¿Cierto? Porque el Señor tiene requisitos. Y para todas las sanidades de todo tipo de enfermedad se necesitan que, inclusive animales, para poder probarlos en ellos. Sí. Para ver si son compatibles con el hombre, para ayudarlos. Pero aún Dios buscándole la solución de la sanidad, pelean. Pues sigue, a ver qué más hay en esos milagros. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. El 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Aguanta, Isaías. Acuérdate de dónde quedaste, porque vamos a hacer una pausa. Pero es importante que eso era antes de qué? De llegar Cristo, ¿verdad? Todo lo que había que hacer para poder sanar a un leproso. Y Cristo llegó y lo sanó en un segundo. Ahorita vamos a ver cómo fue. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda.
uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Qué rápido, ¿no? Sí. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Eso significa que tú has leído todas esas páginas de la misma persona. Porque es Mateo, Marcos y Lucas. Es el mismo leproso y tú viste el enjambre de detalle que tiene desde el libro de Éxodo, ¿verdad? De Levítico. ¿Viste todas las consecuencias que trae? Y mira cómo el Señor Jesucristo, a la misma persona, mira de las diferentes formas que le habló a la misma persona. ¿Verdad que te queda atónito? Porque tú crees que son tres personas, es el mismo hombre. Y mira todos los requisitos para poder sanarlo. Sin embargo, con el mismo maestro automático, que es lo que no se practica hoy día, precisamente es que no se convoca al Espíritu Santo para esas sanidades. Mira todo lo que había que hacer en el tiempo ese de la ley. Y Cristo lo sanó suavecito porque él vino también a cumplir la ley. ¿Y qué fue lo que le dijo sobre los derechos? Vete y muéstrate a los sacerdotes, porque ese era el detalle. Y lleva tal cosa, porque tenía que llevarla aún así. ¿Verdad que Cristo le estaba dando instrucciones bajo la ley también? Exacto. Tienes que ir allá al sacerdote para mostrarte ante ellos. Y tienes que llevar esto y llevar esto otro. Etcétera, lo que sea. ¿Viste el enjambre? ¿Viste que es que es algo tremendo? Pero no han entendido. Si los pastores canalizaran esto, yo te aseguro a ti que los templos estarían llenos de presencia del Espíritu Santo. Las sanidades y los lugares se quedarían, bueno, cortos, sumamente llenos, tenían que expandirlo. Pero es que no saben, tienen que venir con el interés de ganar alma para el cielo, el resto lo hace el Señor. Ese es el interés, no es hacer este edificio y tesoros en la tierra. El Señor le hará resto. Pero no saben canalizar la escritura para agradar al Señor porque Él sabe el corazón y la intención del corazón. Él sabe que si se van a desviar, le quita todo. Por eso es que como se han ido fuera, han distorsionado otro camino, no los deja el Señor. Que nada de eso funcione con ellos. Vamos a lo otro ahora. La sanidad del siervo. Jesús sana el siervo de un centurión. Está en Mateo. Ahorita vas a ver a Marco y a Lucas también. Sí, por eso. Pero ahorita vas a ver a Marco y a Lucas también. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace.
Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Después del 2048. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Después del 2048. Jesús sana al siervo de un centurión. El mismo hombre. Sí. En Lucas. En Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Viste? Y se lo concedió. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? No tuvo que hablar el centurión. Exacto. En una vez habló y en la segunda vez no habló. ¿Viste los misterios? Exacto. Y no tuvo que hacer nada, porque el maestro envió la palabra. Pues nada, hay una niña que ahorita estaba pidiendo oración y Rafi tiene esa foto. Vamos a enviar la palabra a Rafi, porque es la misma palabra que Cristo dijo, ¿verdad? Porque tienen fe y quieren, y si no tienen mucha fe, saben que donde está el lugar del Señor, el lugar santo, es donde hay opción y solución. Y nosotros tenemos esa palabra, ¿verdad? Como Cristo lo envió, porque le servimos al mismo Señor. Así que vamos a ver milagros. Sigue. La sanidad de la suegra de Pedro. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús sana a la suegra de Pedro. En Marcos, en el libro de Marcos, lo Sí, mismo. sí. Vamos a ver qué dice ahora. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose pues de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús sana a la suegra de Pedro. Esa es en Lucas. En los tres evangelios, Sí. exactamente. Vamos a ver qué dice acá Sí. ahora. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Muchos fueron sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos les sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, porque él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nota, y yo hago lo mismo, pues envío y llevo su mensaje a todo el mundo, por eso me dejó vivir. Y hago y predico su santo mensaje, el cual es de vida para muchos y de muerte para los que se burlan. Jesús calmó la tempestad en el mar. Jesús calmó la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viniendo sus discípulos, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Jesús calma la tempestad. Ahora viene Marcos. Sí. Ahora está el libro de Marcos, hablando el mismo detalle. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían los unos al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Lucas, ahora. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza.
Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún en los vientos y las aguas manda y le obedecen? El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nota. Daniel 9:26 dice un pueblo de un príncipe que ha de venir para el año romano 2045, como el anticristo desde Siria. Génesis 25, 16 al 18. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nota, son los 12 hijos príncipes desde Egipto hasta Siria. El general romano Tito utilizó a una división de soldados sirios, unos 2,000 soldados, y los envió en el año 4100 a Israel, a Jerusalén, para que se cumpliera lo que el Señor le mostró a Daniel en el año 3549, primer año cuando comenzó la reconstrucción del templo, los muros y la ciudad. Solo que Daniel volvió a ver la destrucción del mismo lugar. La primera destrucción fue para el año aproximadamente 3470. La segunda fue para el año 4100 después de Cristo. El primero destruido por Babilonia, imperio número 3, y el segundo en una combinación de los imperios, pues los soldados sirios, imperio número 2 bajo el mando del imperio número 6, Roma,
Dios lo usó en la profecía de Daniel 9:26 para destruir el segundo templo en el año 4100. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y los soldados. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como hasta hoy, ¿verdad? Devastaciones y guerra y de todo. Exacto. Y eso comenzó desde ese tiempo. Hasta hoy no ha desaparecido. Y va a ser más grande todavía pronto. Fueron los soldados sirios, pero bajo el mando de romanos, de Roma, de Tito, el general Tito. General Tito Romano fue el que le dio la orden de destruir el templo segundo, ya reconstruido por Esdras y Nehemías. ¿Sabes cuál fue el factor tiempo? Te lo digo. Sí. Pues te lo voy a decir. Tú no le preguntas a Rafi porque no está aquí. ¿Ok? El 4100, ¿cierto? 4100 menos el 3549. 551 años de plazo. ¿Viste qué terrible? Pero 70 años antes lo había derribado ¿quién? Nabucodonosor. Lo hicieron de nuevo y después el plazo fue de ¿cuánto? Más 70. 621 años. Entre las dos. Entre los dos. Sí, entre el primero y el segundo. Y 621 dividido entre 30, ¿cuánto te da? 20.7. Y en 20.7, ¿quién es? ¿No lo sabe? No, ¿quién es? El abuelo. Abraham. ¿Viste? Qué tremendo. Pues sigue. Cristo lo dice. Poco tiempo. Unos minutos más. Cristo mismo lo dice en Mateo 24, 1 y 2. Esto se va ahora. Okay. Ya. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y a quién usaron? A Tito y a los sirios. Nota, eso lo habló Cristo el domingo 11 de marzo del 4031, 3 días antes de morir. ¿Daniel qué? Daniel, año 1549 y Cristo, año 4100. Es igual a 550 años de plazo. Si dividimos 551 años entre los 30 años de Cristo, este es el número. 550 dividido entre 30, igual a 18. Exacto. Si sumamos este resultado, nos lleva a 3 por 10, que es igual a 30, más 18, igual a 48. Y en el 3548 comenzó el proceso de la reconstrucción del segundo templo. Y en el 4100 el maestro profetizó con Daniel la destrucción. Y los que lo destruyeron eran los nietos de Ismael, que vivía en Siria, y los primos hermanos de Jacob, y sobrinos de Isaac, hasta hoy 2000. 40. Dividido en 2000. Sí. Dividido entre 30 es igual al 66. 66.6666, eso viene siendo 72 en suma. Ok. 6 por 12, ya tuviste, ¿no? Sí. Y Cristo tiene señalado de vida en este planeta solo 3 días o 72 horas. Exacto. Y el comienzo del tercer día está pautado para
Septiembre 9 del 2048. De este tiempo. Sí. Solo que el plazo comienza 6 meses antes de marzo 1 del 2048. Exactamente. Principio de ese año. El verso dice en Daniel 9:26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el templo y la ciudad. Cristo se fue en el 4031 y faltarían 69 años para que llegaran los primos de él también. También. ¿Eran primos de Cristo también? ¿Los sirios? Sí. ¿De dónde vienen los sirios? De los hijos de Ismael. ¿Y de dónde viene Cristo? ¿De Judá? Exacto. Del primo hermano de ellos también. ¿Ve que todo es en familia? Sí. ¿Y de dónde viene el anticristo? De Siria. Adolfo lo está buscando en España. ¿Qué tú crees? O si no, allá en Inglaterra. Y no sabe que es de la casa. Todo el anticristo es de la casa. ¿De dónde es Lucifer? De la casa, hermano de Cristo. Era ángel, era un querubín y Cristo era un ángel. No eran hijos de Dios, los dos. Uno creado en la tierra, Lucifer, y Cristo pues arriba, en el cielo, ¿verdad? Como Dios, o hecho. El verbo era Dios, era con Dios. ¿Viste qué claro? ¿Verdad que es único en su clase? Pues sigue. Fueron 2000 demonios dentro de ese hombre, equivalente a una legión, y fueron 2000 soldados sirios bajo el mando de Tito, general romano que destruyó el templo que Daniel dijo en el año 3549. ¿Sabes? ¿Tú sabías eso? Amén, dice que sí. Y Cristo y si en no Mateo... Lo sabe, lo oí como que dijo que sí. Si no lo sabes, te enteraste hoy. ¿Viste qué tremendo? Y Cristo en Mateo 24, 1 y 2, en el año 4031. 4082 años de plazo entre Daniel y Cristo. La sanidad del endemoniado gadareno. Mateo 8, 28 al 34. Más importante los cerdos que el endemoniado. Qué cosa, ¿verdad? ¿Verdad que es una loquera? Estamos ya terminando, Isaías. Termina ese párrafo nada más, ese verso y vamos a terminar. Ok, los endemoniados gadarenos, la referencia. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahí está ahí. Está ahí, ya estamos terminando. Vamos a dejarlo, ¿en qué página estamos? Es que empezamos tarde, la 20. Marisol, la marca ahí si puede, Marisol, la 20. O ese mismo que marcaste ahí, ponlo en amarillo para empezar mañana ahí. Porque lo que estamos llevando son los 33 milagros de Cristo juntamente con la historia. Para que el pueblo vea que vamos a dar fechas, muchas fechas. Y el pueblo tiene que volver a la escritura para que veamos los milagros a granel. Y Rafi está comprometido con la voz de Dios. Desde esta emisora de Santo Domingo, desde aquí se está llevando el mensaje. Y desde Radio Progreso 1410 lo seguimos llevando todas las semanas, todos los jueves, desde hace muchos años allá en San Sebastián, Puerto Rico. Es importante que entendamos que el tiempo es corto y ahora hay que trabajar antes de que pronto no podamos ni siquiera hacer muchas cosas. Así que Dios les bendiga. Estaremos mañana, si Dios lo permite, más temprano. Quizás a las 2, 2:30 empezar. Tenemos compromiso con Rafi 3 días corridos ahora. Vamos a estar comiendo aquí y cenando aquí porque no vamos a salir de aquí. Nos quedan pocos días y el material es mucho. El que quiera contactarme al 787-244-5434 y si no por email a efrainrodríguez556@yahoo.com.